Bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas. Esta es la sesión número 7 del Diplomado sobre Desaparición Forzada en México y América Latina, auspiciado por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Y bueno, pues para nosotros es un honor que tengamos también la participación de familiares de personas desaparecidas de diferentes lugares de la República Mexicana, de otros países y por supuesto también de académicos, académicas y de funcionarios públicos. Entonces, el día de hoy, iniciando esta sesión número 7, tendremos la participación de la maestra Socorro Flores Gutiérrez. Ella es licenciada en Geografía por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista y maestra en Geomática por el Centro de Investigación en Geografía y Geomática, ingeniero Jorge L. Tamayo, AC. Actualmente colabora en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios y CRIMT. Se desempeña además como técnico académico en el Laboratorio de Análisis Socioterritorial LAST de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, UAMC, en donde participa en diferentes proyectos de investigación y realiza tareas de docencia en lo relacionado al análisis espacial y los sistemas de información geográfica. Entonces, pues adelante, Soco, por favor, si fueras tan amable. Y gracias. Gracias, Edgar. ¿Qué tal? Buenos días. Pues voy a compartir mi pantalla, que tengo una presentación. Entonces, no está aquí. Está aquí. Voy a compartir y me dicen si se ve, por favor. ¿Ahí se ve? Perfecto. Muy bien. Bueno, como ya les comentó Edgar, mi nombre es Socorro Flores. Tengo ya casi 7 años trabajando en UAM Coajimalpa y antes había trabajado, bueno, antes estudié una maestría y una especialidad de geomática y a partir de mi tema de investigación de maestría, que fue análisis espacial del delito callejero en una colonia en la alcaldía Coyoacán, como que a partir de ahí empecé a trabajar con estos temas y bueno, ahora he estado trabajando con temas de mercados ilegales, sobre todo, lo último que escribí fue sobre algunas aplicaciones de geotecnología para la prevención del delito en general, ¿no? Entonces, les voy a contar algunas cosas que a mí me parecen relevantes, pero si en el camino surge alguna duda o algún comentario, les pido que en ese momento me detengan y me lo hagan saber. Bueno, de preferencia que abran su micrófono, porque luego si suben la manita o si escriben algo en el chat, no siempre lo veo, entonces mejor abran su micrófono directamente y hacen su comentario, por favor. Bueno, entonces más o menos el contenido de la sesión está pensado para 3 horas. Una primera parte en la que pienso que desarrollemos algo de la naturaleza de los datos geográficos, es decir, cuáles son los componentes de un dato geográfico, una parte geométrica y una parte alfanumérica. Después vamos a ver un poco del sistema de coordenadas geográficas para definir la latitud y la longitud. Y finalmente vamos a hacer algo un poco más práctico con un Google Earth Pro, ¿no? Entonces, este es como el plan general. Entonces les decía que los hechos sociales tienen 2 componentes, un dónde y un cuándo. Si nosotros le contamos a alguien que fuimos víctimas de algún delito, de algún tipo de robo, etcétera, pues como que lo más natural, las preguntas que siguen son ¿dónde te pasó y cuándo? Bueno, además de si estás bien, etcétera, ¿no? Pero siempre estos hechos sociales se desarrollan o se desenvuelven en un espacio y en un lugar, que sería este binomio espacio-temporal. Entonces, vamos a ir descomponiendo estos 2 componentes. Entonces, tenemos que los datos geográficos tienen dos componentes. Una parte, les decía, gráfica y una parte alfanumérica. Es decir, estos datos que suceden en un espacio y en un tiempo determinados pueden ser representados cartográficamente o en un mapa, en un croquis, en un papel, básicamente de 3 formas. A través de puntos, a través de líneas y a través de polígonos. Y estos puntos, estas líneas y estos polígonos van a
tener datos asociados que son características, son atributos, es decir, esta parte alfanumérica. Por ejemplo, si nosotros en un mapa podemos registrar, con un punto podremos registrar una escuela. Esta escuela va a tener características, atributos que pueden ser, por ejemplo, de esa escuela de qué niveles, ¿no? Si es de primaria, de secundaria, etcétera, si es pública, si es privada, cuántos alumnos tiene, cuántos profesores tiene, cuántas aulas tiene, ¿sí? Sí vamos, sí estamos de acuerdo. ¿Alguien me puede Sí, dar un ejemplo de otra cosa que se pueda representar con un punto y cuáles serían sus atributos asociados? ¿Nadie? Sí, ¿sí me escucha? Ajá, sí, adelante. Ahí podría ser el número de desaparecidos, podría ser los atributos, el sexo, la edad, sería por municipio. Exactamente. En la representación poligonal, bueno, en realidad el municipio, dependiendo de la escala, podría ser representado sí con un punto, pero creo que de forma más general con un polígono. Tiene razón. El municipio podría ser representado con los polígonos y los datos asociados, los atributos asociados a este polígono podrían ser el número de personas desaparecidas o no localizadas, podría ser la población total, la población que profesa algún tipo de religión, población con alguna discapacidad, etcétera, ¿no? En las líneas, un ejemplo de representación gráfica con líneas podrían ser, por ejemplo, una calle. Una calle que puede ser sí, como un segmento de línea con dos puntos, un punto de inicio y un punto de final. Y esa línea puede tener como atributos asociados el nombre de la calle, bueno, si fuera una calle, ¿no? El nombre de la calle, el nombre de cuántas personas pasan por ahí, si hay algún tipo de comercio de alguna rama económica en específico, ahí podríamos anotarlo, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad es que todo lo que venga en los censos, en las encuestas, en los registros administrativos del INEGI, por ejemplo, en los registros administrativos tenemos los datos de natalidad, de mortalidad, bueno, básicamente todo lo que se registra en el registro civil está en los registros administrativos. La otra parte son las encuestas y los censos. Y bueno, esta parte alfanumérica, pues son unas perdón, una tablas. duda rápido, Ajá. para ver si me quedó claro. O sea, el polígono es como lo general, por así decirlo, lo grande, la localización. Y las líneas y los puntos ya es como lo más detallado. Pues va a depender de la escala, pero O sea, por ejemplo, esto nosotras sería que... un polígono. Este sería ya como eh, de forma tangible la representación de los estados, de las Ajá, entidades federativas sería un polígono. O sea, el ok, polígono que abarca el estado de Chiapas, el polígono que abarca el estado de Yucatán, ok, polígono de Oaxaca, de Guerrero, ¿no? ok. ¿Sí? Este sería un polígono. Una línea, pues sería eso, o sea, una calle, un río, pero también puede ser la línea fronteriza. O sea, ¿La ruta también podría ser una ruta a la línea o no? una ruta así, por ejemplo, la ruta Ok, del tren, del tren de la bestia, pues también podría ser una línea, representado con una línea. La frontera de Estados Unidos con México, o sea, sería una línea, pero ahí, si te das cuenta, no importa el tamaño, o sea, es una línea gigantesca, pero sigue siendo una línea, puede seguir siendo representado con una línea. Y un punto, pues sería eso, ya las viviendas, una iglesia, un cementerio, un parque, ¿no? Lo que pueda ser representado a través de un punto. ok, ¿Sí? sí, gracias. Y bueno, al final, la parte central de esto, ah, la parte central de esto es que vamos a tener esos puntos, líneas y polígonos y vamos a tener información asociada. Generalmente, estos puntos, líneas y
polígonos van a ser los que vienen en el marco geoestadístico nacional del INEGI. Ahorita vamos a ver qué es el marco geoestadístico. Y vamos a poder asociar estas representaciones geométricas de puntos, líneas y polígonos con estas partes de tablas gigantescas a través de lo que se llama clave geográfica. Cada unidad territorial, cada estado, cada municipio, cada localidad va a tener una clave geoestadística que es única y eso nos va a permitir hacer representación de datos que originalmente estaban almacenados como alfanuméricos en un mapa o en una representación espacial. Entonces, generalmente nuestra fuente primaria de datos va a ser el INEGI, aunque hay otras cosas que no, o sea, obviamente no es la única, pero es la primera que vamos a consultar y con la que vamos a poder hacer esta representación espacial. Y bueno, este marco geoestadístico nacional, esta parte gráfica de puntos, líneas y polígonos, al igual que los censos, las encuestas y los registros administrativos, van a tener un componente temporal. O sea, esta sería la parte espacial, pero también tienen una parte temporal. Y eso materializado u operacionalizado serían las coordenadas, o sea, las coordenadas geográficas que ahorita vamos a ver qué son y cómo se miden, cómo se determinan, y van a estar referidos a una fecha determinada, ¿no? Es decir, yo puedo tener datos de población total por municipio del estado de Aguascalientes, por ejemplo, y este dato va a estar referido a un censo que puede ser del 2000, 2010, 2015 o 2020, ¿no? Siempre vamos a tener para los datos geográficos siempre vamos a tener una referencia espacial del lugar, pero también una referencia temporal de cuándo son los datos. Hasta aquí vamos bien. A lo mejor ya ahorita conforme, yo creo que después de que veamos el marco geoestadístico nacional puede quedar un poco más claro, si todavía hay dudas. Entonces vamos a ver qué es el marco geoestadístico nacional. No lo vamos a ver a detalle, obviamente. Vamos a ver algunas generalidades. Solo en realidad esto es como muy informativo para que sepan los tipos de las formas de representar datos espacialmente. Y finalmente, un poco ya bajado al tema de desaparición, el cómo se puedan registrar algunos datos relevantes. Entonces, el marco geoestadístico nacional es una subdivisión artificial del territorio que va desde el estado hasta el hogar censal. Pues sabemos que tenemos 32 entidades federativas y cada una de estas entidades federativas tiene una clave que es única. A lo mejor ustedes en algún momento por algún trámite que hayan hecho se habrán dado cuenta que cada uno de los estados tiene una clave. La lógica para asignar la clave es que se ordenan las entidades federativas por orden alfabético de la A a la Z. Y vamos a empezar con la clave 01, 02, 03, así hasta la 32. Entonces, es una clave que consta de 2 dígitos y que se ordena así de manera alfabética. Si en algún momento se creara una entidad federativa número 33, entonces estaría después de Zacatecas y tendría la clave 33, ¿sí? Que sería una cosa... Ay, avanza. Sería una cosa así, ¿no? De las 32, si se creara, por ejemplo, la entidad de La Laguna, pues tendríamos aquí un polígono 33 y tendría la clave 33, ¿no? Entonces, hasta ahora cada entidad tiene una clave de 2 dígitos. Después tenemos dentro de los estados tenemos municipios. Ahora más o menos tenemos alrededor de casi 2,500 municipios, más o menos. En el último censo se van actualizando. Los censos son cada 10 años y tenemos cada 5 años la encuesta intercensal, que son pues a través de un muestreo, estimaciones de población y de datos que se puedan hacer, ¿no? Pero como que digamos que el dato fuerte de actualización es cada 10 años. El último fue para el INEGI en el 2020 y se hizo una actualización del marco geoestadístico nacional. Y ahí se definió que había alrededor de, les digo, 2,400, casi 2,500 municipios.
Entonces, dentro de los estados se sigue la misma lógica de ordenar alfabéticamente a los municipios y se les asigna una clave que es única. Pero ahora la clave va a ser de 3 dígitos, es decir, 001 hasta el municipio, creo que es 584 en el estado de Oaxaca, que es el que tiene más municipios. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene 16 alcaldías, entonces va del 001 hasta el 016. El Estado de México tiene 125 municipios, creo que ya 126, ¿verdad? No, creo que, bueno, vamos a decir que tenía 125, entonces del 001 hasta el 125. Y así cada estado va a tener una clave que es única. Esto es relevante porque cuando nosotros consultamos la parte alfanumérica, es decir, esta parte de censos y encuestas, no vamos, o sea, sí vamos a encontrar el nombre del municipio, por ejemplo, el municipio de Calpulalpan en el estado de Tlaxcala, sí vamos a encontrar el nombre. Pero en términos de bases de datos, si nosotros queremos llevar estos datos a la representación de polígonos de municipios, es mejor que lo hagamos en términos de claves porque puede ser que, por ejemplo, si tenemos el municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua, y tiene un acento, aquí en la parte alfanumérica tiene acento, pero acá no tiene acento, entonces en términos informáticos ya no es lo mismo. Por eso es mejor que manejemos las claves, porque de esa forma pues va a ser menos probable que nos equivoquemos y podamos hacer la representación de estos datos espacialmente. Entonces, por eso es relevante el marco geoestadístico nacional, porque además de ser esta subdivisión del territorio, a cada unidad territorial le va a asignar una clave que es única, que no se va a repetir y que nos va a poder llevar esta parte alfanumérica a hacer una representación espacial. Entonces dijimos que el estado tiene una clave de 2 dígitos, el municipio tiene una clave de 3 dígitos, la localidad va a tener una clave de 4 dígitos, igual. O sea, si se creara una alcaldía número 17 en Ciudad de México, pues se ordenaría alfabéticamente y después de la última, que yo creo que debe ser Xochimilco, no estoy segura, pero bueno, la última, después tendríamos la número 17 y con el nombre, ¿no? Y eso pasa así con todos los municipios, pues en el Estado de México creo que sí, el último que se creó fue Tonanitla y es el número 126 y bueno, pues se puso al final después de la Z. Lo mismo pasa con las localidades. Luego tenemos esta subdivisión que es la AGEB, el área geoestadística básica, y esta área geoestadística básica es otra subdivisión del territorio, pero en realidad es que el INEGI lo creó más con fines administrativos de levantamiento y representación de los datos, pero digamos que en escala geográfica sería más grande que la manzana, pero más pequeña que la localidad. La manzana, pues, yo creo que es la que tenemos más, como más visible, así de forma cercana. Y bueno, hay manzanas, AGEBs y localidades que pueden ser clasificadas en rurales y urbanas, y esto va a depender del número de población. Para aquellas localidades que tengan más de 2.500 habitantes van a ser clasificadas como urbanas, las que tengan menos de 2.500 habitantes van a ser clasificadas como rurales. Y también cabe decir que las cabeceras municipales que, aunque no tengan 2.500 habitantes, sí son catalogadas como urbanas. Dentro de las manzanas hay viviendas y hay hogares censales. Esto es relevante porque las encuestas y los censos tienen como unidad estadística de levantamiento la vivienda o el hogar censal. Esto ya si ustedes se quieren como meter mucho más a detalle ya con el análisis del muestral, etcétera, pues es importante hacer la diferenciación entre vivienda y hogar censal. La vivienda es esta estructura física donde vivimos y el hogar censal son las personas que habitamos la vivienda, ¿no? Entonces, en una vivienda puede haber uno o más hogares censales. ¿Cómo podemos determinar que hay más de un hogar censal? Por la preparación de los alimentos, ¿no? Es decir, si hay 5 personas y cada una de las personas prepara sus alimentos de manera individual, no comparten este gasto de alimentación, entonces son 5 hogares censales. Si las 5 personas comparten el gasto y
Ay, perdón, voy a hacer chiquito esto. Es que si los veo a ustedes distraídos, yo me distraigo. Si los veo con su celular. Ya hasta me perdí. Teníamos a Guadalupe que quería hacer una pregunta, Soco. Sí, adelante. Gracias, Socorro. Ajá. De hecho, me iba a esperar justo para no cortar la idea. Pero pensando entonces estos nuevos municipios o estas nuevas localidades que surjan, en caso de que surgieran, mi pregunta es, no se tendrían que reacomodar, o sea, ya no se reacomodan las que ya están, sino parten de eso. O sea, es que me causó como conflicto eso porque efectivamente siempre están como por orden alfabético. Entonces me causó ruido y quería preguntarte sobre eso, Socorro. Gracias. Sí, es justo como, por ejemplo, si tú ya dices, ¿sabes qué? Yo ya tengo en la cabeza que el municipio 054 es Toluca, en el Estado de México, y entonces tú quieres hacer un rastreo, por ejemplo, o del número de personas desaparecidas, pero también del número de población, o de algún equipamiento, de alguna infraestructura, y tú dices, me voy a ir a recorrer los datos censales del 2010, del 2015, 2010, 2000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú tendrías siempre que rastrear la clave 054. Si se reacomodaran los municipios, entonces ya no habría una coincidencia y siempre encontrar al número, a la clave 054 como Toluca. Entonces, para evitar este movimiento de claves, por eso cuando se crea una localidad nueva o un municipio o un estado nuevo, se pone hasta el final, ¿no? Este ejemplo que les decía de Tonanitla, que es creo que es el 126, del Estado de México, eso se puso hasta el final para no mover las claves de arriba, ¿no? Entonces, me parece que está muy bien porque entonces tú podrías rastrear en el tiempo esa clave y esa clave pues claro que está asociada a un polígono que puede ser un municipio o puede ser un estado y bueno, finalmente después de que sea un municipio, un estado, lo que sea, pues son personas, ¿no? Estos datos están representando lo que está pasando en un lugar. Sí, así se acomodan. Entonces, la vivienda es la estructura física y el hogar son las personas que habitamos. El hogar está determinado por la preparación de los alimentos y listo. Entonces, un poco el resumen, ¿no? Para las claves urbanas, tanto para las claves rurales, tendríamos 2 dígitos para el estado, 3 dígitos para el municipio, 4 dígitos para la localidad, 4 para la JEP y 3 para la manzana. Entonces, de esta forma se dan cuenta que cada unidad territorial va a tener una clave que es única, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo para qué nos sirve esto. Ya viendo físicamente esto, tendríamos los 32 polígonos de las entidades federativas. Dentro de las entidades federativas tendríamos a los municipios, por ejemplo, aquí es, digamos, como un zoom al estado de Colima, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 municipios. Dentro de los municipios tendríamos a las localidades, a las AGEPs, y finalmente tendríamos las manzanas. Y dentro de las manzanas tendríamos viviendas y hogares censales. ¿Para qué nos sirve esto? Ahorita vamos a ver para qué nos sirve esto. Por ejemplo, vamos a ver dos casos de aplicación de para qué nos sirve saber lo que les acabo de contar. Uno es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del secretariado particularmente vamos a ver una sección que es la de incidencia delictiva. Y, por ejemplo, aquí tenemos los datos y se descarga de los datos de incidencia delictiva del fuero común de fecha de actualización 20 de junio del 2021. Bueno, pues porque esta presentación la hice ya hace mucho tiempo, pero esto se va actualizando cada 2 meses. Cada 2 meses se van subiendo los nuevos datos de incidencia delictiva. Entonces, nosotros podemos consultarlos a nivel estatal, es decir, con estas 32 claves, o a nivel municipal tenemos un registro desde el 2015 al 2021 y bueno, pues aquí nos dan algunas notas importantes de cómo procesar estos datos. Entonces, a partir de los datos alfanuméricos, es una tabla de Excel lo que podemos descargar, vamos a poder construir este tipo de mapas. Por ejemplo, en este mapa se asocia a la intensidad del color, que es este color naranja, con lo que se puede, con ese color lo podemos encontrar en
en el mapa y va a estar asociado con la intensidad de la variable, la intensidad del color. Aquí tenemos un valor mínimo de 189, es decir, hubo un estado en mayo de 2021 que tenía 189 delitos. Creo que esto fue del fuero común. Y tenemos un estado que tiene un valor máximo de 33,916, que sería el Estado de México, ¿no? Después, en la siguiente escala, bueno, en la escala, el siguiente escalón sería la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, etcétera, ¿no? Entonces ya podemos ver cómo se distribuye. Pero bueno, creo que este tipo de representación está bien como de entrada, pero precisamente la clase pasada que vi a mis alumnos, uno de ellos decía, bueno, hacía el cálculo, ya ven que también se puede calcular la tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes, ¿no? Y este dato de la incidencia por cada 100,000 habitantes o por cada millón o por cada determinado número de población nos permite hacer un procedimiento estadístico que se llama normalización. Esta normalización lo que nos permite es hacer comparaciones. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando empezó este tema de la pandemia que se reportaban los datos de contagios y nos decían, hay tantas camas de hospital por cada 100,000 habitantes, o hay tantos médicos por cada 100,000 habitantes o por cada 500,000 habitantes. Es decir, aquí el Estado de México tiene más delitos del fuero común, pues porque hay más gente viviendo en el Estado de México, ¿no? Es más probable que ocurra un delito. Donde hay menos gente, es menos probable que ocurra un delito. Lo mismo pasaba con los contagios. Había tantos contagios por cada millón de habitantes o había tantos contagios. Y entonces esto nos permitía comparar y decir, bueno, pues es que a lo mejor puede ser que sea Estados Unidos, que tiene muchos contagios, pero tiene mucha gente, o sea, es más probable que te contagies, y había otros países con población mucho menor, que tenía a lo mejor más contagios, ¿no? Aunque en números absolutos parecía que tenía menos, pero si calculábamos la tasa, pues obviamente la relación era más grande. Y lo mismo pasa con los delitos. Tenemos que, el punto, lo que les quiero transmitir con este comentario, es que no es suficiente hacer esta representación de este mapa. Tenemos que calcular tasas para que los datos sean comparables. Si queremos conocer así el dato, la cifra absoluta, con esta representación está bien, pero no es suficiente en términos comparativos. En términos comparativos, necesariamente tendremos que calcular alguna tasa por cada determinado número de población. Y luego, bueno, pues este mapa fue posible porque los datos se fueron consultados aquí a nivel estatal, y con la clave del estado se pudo asociar y se pudo iluminar o se pudo pintar de un color determinado a cada polígono de la entidad federativa. La siguiente representación es a nivel municipal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya cambié la variable, es el número de extorsiones registradas por municipio en el 2018, y entonces aquí en color negro tengo el límite estatal, pero ahora dentro del estado tengo estos intervalos de clase que van desde 0 hasta 209 extorsiones por municipio en ese año. Entonces, ya podemos ver, a lo mejor con un poco más de detalle, por ejemplo, del estado de Jalisco. O sea, en el mapa anterior era como suficiente con decir que el estado de Jalisco tenía tal número de delitos, ¿no? Pero ahora entramos al detalle de saber en qué municipios es donde se registró específicamente este tipo de delito, porque bueno, no todos los delitos se comportan de la misma forma, ¿no? Voy a anotar algo creo que no es momento, para comentárselos en la siguiente escala. Ya me acordé de algo que les iba a decir acá. Aquí, si se dan cuenta, la escala geográfica a la que ustedes y yo estamos acostumbrados a utilizar es la de colonia, ¿no? Es decir, cuando uno da su domicilio, dice en la calle, el número y la colonia donde vive. Pero oficialmente para el INEGI no hay colonias,
la colonia estaría aquí, sería un conjunto de manzanas, la agregación de un conjunto de manzanas nos daría una colonia. Aparte ¿Y hay por qué estados no hay? donde no hay colonia, ¿no? Bueno, yo he ido en los estados donde no hay colonia, son super manzanas. No sé. En Quintana Roo. No sé, el comentario es para que no, cuando nosotros necesitemos un dato por colonia, tendremos que agregar el conjunto de manzanas que forman esa colonia, porque oficialmente en el INEGI no vamos a encontrar colonias, y eso es porque incluso en el nivel de las administraciones locales pueden diferir a veces en los límites de las colonias, ¿no? Entonces, aquí la recomendación es que nos acojamos a algo que alguien ya dijo, si la Secretaría de Finanzas o alguna otra institución a nivel local o el INE, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, hace su delimitación de colonias, pues nos arropemos a esa delimitación, juntamos los datos a nivel de manzana y damos nuestro dato por colonia o por ese polígono que alguien dijo que es una colonia y ponemos la referencia, ¿no? Esa es ahí la recomendación. Ok, entonces pasamos aquí a los datos desagregados por municipio y bueno, una vez más esto fue posible. ¿Ande? Tengo una duda. En Ajá. estos datos que nos muestras aquí, ¿estos ya están a nivel tasa porcentual o es por número real de Es el casos? número absoluto. Vale, gracias. Ajá. Sí. Luego, por ejemplo, aquí tengo este mapa que es de una alumna que está haciendo su proyecto terminal. Ya, bueno, ya, de hecho, ya terminó, sobre desaparición en el estado de Guerrero. Y bueno, ella consultó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y construyó este mapa, donde aquí estos polígonos son la representación de los estados de Guerrero. Lo hizo para el año de 2018 y bueno, aquí ella puso estos en tres escalas, ¿no? En este sin color, bueno, más bien estos polígonos que no tienen color de relleno serían sin registros, es decir, en el registro, no es que no haya desapariciones en esos municipios, es que no hay registros, ¿no? Después tenemos en este color gris, tenemos entre 1 y 10, y luego el siguiente tono de gris más oscuro, que sería entre 11 y 13, y luego tenemos este outsider, un dato completamente lejos de la normalidad estadística, que tiene un dato de 190, que es Iguala, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver, pues de entrada, ella aquí no calculó, no hizo ningún cálculo de tasa, nada más es el dato absoluto, pero aquí lo que ella quería resaltar era el contexto de Iguala, ¿no? El dato, o sea, que se sale completamente del resto. Y bueno, después ella hizo un mapa, por ejemplo, aquí de cárteles, ¿no? De cuál es, pues en una revisión hemerográfica, claro, ¿no? Pero vio cómo se distribuyen las bandas locales, el cártel de los Beltrán Leiva, los Caballeros Templarios, el Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, Guerreros Unidos, etcétera, ¿no? Para seguir con su descripción, y ella, bueno, intentó correlacionar la presencia o como un factor explicativo la presencia de algunos cárteles con la incidencia de desaparición. Pero esto también, una vez más, fue posible porque ella tenía una tabla, que ahorita vamos a ir a ver eso. Sí, ok. Sí, yo creo que aquí me salgo. Vamos a ir aquí. Aquí, estos son los datos esta es la página del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos la parte de incidencia delictiva. Y dentro de incidencia delictiva, les decía que se actualiza cada 2 meses. Aquí la última actualización fue de julio, del 31 de julio del 2022. Si yo le doy clic aquí, pues me va a llevar estos datos que les decía, que puede ser del fuero común, víctimas y unidades robadas. Tenemos también datos sobre violencia contra las mujeres y llamadas de emergencia al 911.
Y bueno, aquí ya vienen algunos mapas por mensuales y acumulados anual, pero eso, o sea, ya vienen hechos, ¿no? Nosotros no podríamos manipularlos, que sería este mapa como el que les mostré en la presentación. Por ejemplo, aquí a julio del 2022 teníamos 176,000 registros, pero una vez más es el dato así total, ¿no? El dato absoluto. Y aquí ya viene desagregado por entidad federativa, ¿no? Pero si yo quisiera, si yo quisiera hacer un mapa para fines de investigación con otro objetivo, y a mí no me gusta el color naranja, y yo quisiera modificar esto, pues yo podría hacer mi propio mapa, pero la recomendación es que no lo asociemos por nombre del municipio. Lo que les decía, ¿no? Ciudad de México, aquí tiene acento en la E, pero puede ser que en la contraparte, en mi marco estadístico, ya que descargué del INEGI, no lo tenga. O Nuevo León, ¿no? O luego hay estados, bueno, más bien el nombre completo de un estado, por ejemplo, es Veracruz de Ignacio de Llave, ¿no? Entonces aquí nada más tengo Veracruz. Entonces la recomendación es otra, es usar las claves. Entonces, estos son mapas que ya están hechos, pero si yo quisiera construir mis propios mapas, tendría que descargar de aquí de incidencia delictiva del fuero común, y entonces ya descargar el dato estatal o el dato municipal. Puede descargar un estatal, nada más no lo vamos a hacer porque ahorita no sería como, no me da tiempo de enseñarles cómo hacerlo, pero pues que sepan que existen, y a lo mejor si les interesa después podríamos programar ya como un curso mucho más específico de esto, ¿no? Pero ahorita es como mostrarles un poco la potencialidad del análisis espacial a partir de la representación de estos datos. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, tengo los datos nacionales, y luego aquí tengo el dato por estado. Y se dan cuenta que tengo 01 Aguascalientes, 09 Ciudad de México, 09, 12 del estado de Guerrero. Es eso, es esa clave que ya vimos que le asigna el marco geoestadístico nacional. Esto en contraparte, podemos también descargar del INEGI la capa del marco geoestadístico nacional. Bien, por ejemplo, aquí tengo de polígonos de los estados, y aquí dentro de cada estado, si yo le doy un clic aquí al estado de México, me dice que tengo mi clave geoestadística 15. ¿Sí se alcanza a ver? ¿Ah? Esa sería mi clave, y así cada uno de mis polígonos va a tener una clave. Y esta clave es la que me va a permitir traer datos del secretariado, pero también del INEGI o de cualquier otra fuente, y me va a permitir hacer esta representación. Y yo puedo manipular los intervalos de clase, ya no se va a quedar solamente en este color naranja que nos ofrece el secretariado ejecutivo, o en los colores grises que escogió mi alumna para su proyecto terminal de desaparición en el estado de Guerrero. Es decir, ya vamos a poder tener esta opción de modificar los colores y la forma de representarlo. Entonces tengo aquí esta columna que dice CBGO, que si yo lo ordeno de forma ascendente, empieza en el 01 hasta el 32, el 01 es Aguascalientes y el 32 es Zacatecas. Y así tengo un marco para cada uno de los estados, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, de Aguascalientes, tengo estos datos. Entonces tengo municipios, tengo AGEPS, tengo escuelas, tengo vías de comunicación, tengo, bueno, pues todo lo que viene en el marco geoestadístico nacional del INEGI, pero bueno, la idea es esta, que cada unidad territorial tiene una clave que es única, y eso me va a permitir descargar datos de otros lados y poder hacer representaciones. De aquí, la otra cosa que les quería enseñar era, bueno, aquí del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Aquí, por ejemplo, tengo este mapa que ya está construido, ¿no? Dice personas desaparecidas y no localizadas
en México en el periodo del 15 de marzo de 1964 al 17 de septiembre del 2022. Y bueno, aquí tengo, se asocia a la intensidad del color con la intensidad de la variable, ¿no? Entonces el estado que tiene más personas desaparecidas es Jalisco, ¿no? Que tiene un dato de 15,032 personas desaparecidas y no localizadas. Y bueno, ahora vimos que estos datos también los podemos descargar a nivel municipal, como lo que hizo Jimena, mi alumna, y pueden hacer análisis de contextuales. Ok, entonces vamos a regresar. La siguiente escala, ¿no? Sería ya descargar datos puntuales. Aquí son, digamos, ¿se acuerdan que dijimos que había puntos, líneas y polígonos? Hasta ahora hemos visto la representación de los datos a nivel de polígono. Ahora vamos a ver si tenemos acceso a datos a nivel de puntos, qué es el tipo de análisis que podríamos hacer. Ok. Entonces, me voy a ir aquí. Este es el portal de datos abiertos de la Ciudad de México, donde nos ofrece datos de estas categorías de movilidad, de medio ambiente, etcétera, pero tiene una categoría que se llama seguridad y justicia, y dentro de seguridad y justicia podemos consultar y descargar las carpetas de investigación. Entonces entramos a carpetas de investigación, y dentro de carpetas de investigación vamos a tener la fecha y hora en la que sucedió el delito, el nombre del delito, la fiscalía, la agencia, la unidad de investigación, la categoría del delito, la dirección de ocurrencia, es decir, la calle, la colonia, la alcaldía, y lo que es materia de análisis espacial, que son las coordenadas geográficas, longitud y latitud. Entonces, aquí vienen los años, podemos aplicar algunos filtros, si queremos descargar un delito en específico, lo podemos hacer. Y luego, bueno, pues, por ejemplo, en este fue un trabajo que hice, que ya tiene, creo que fue del año pasado, pero lo que quería ver es el robo de vehículo en Ciudad de México, ¿no? Entonces empecé a analizar los datos a nivel estatal y luego descargué de esta página que les dije los datos de enero a julio de 2021, solamente del delito de robo de vehículo de servicio particular con y sin violencia, y en este periodo en Ciudad de México se registraron 2,000, casi 3,000 carpetas de investigación, ¿no? De estas, el 26% fue con violencia y el 74% fue sin violencia. Después hice esta tabla, o sea, lo que yo descargué fue una cosa así, ¿no? Entonces ya lo que siguió fue hacer el tratamiento con tablas dinámicas en Excel, etcétera. Y entonces llegué a este resumen, a este primer resumen de los datos. Tengo el dato de la alcaldía, que tiene esta clave, 010, 002, 014, 003, es del marco geoestadístico nacional. Ahora ya cada que vean esta clave, pues se van a acordar que viene de ahí. ¿Y para qué sirve? Tengo la población total, tengo las carpetas de investigación por robo de vehículo, el porcentaje que me representa este dato del total de las 16 alcaldías de las casi 3,000 carpetas de investigación, este dato cuánto me representa, qué porcentaje me representa del total, y luego tengo este tema de las carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces, aquí de entrada, pues veo que, por ejemplo, Álvaro Obregón, que tiene una población de casi 800,000 habitantes, tuvo 228 carpetas de investigación que me representaron el 8%, ¿no? Entonces, aunque de los 9 millones de habitantes que tiene la Ciudad de México, este dato es de 2020, que tenía de población en 2020, Álvaro Obregón, aunque solamente me represente, aunque tenga, digamos que poca, que no, o sea, no tanta población, pero el porcentaje es alto, ¿no? Es un 8% respecto al total, y ya calculado en tasa, pues es de 1,731.
En este caso, pues Iztapalapa y Gustavo Madero son las dos alcaldías que están en el rango más elevado de robo de vehículo. Las que tienen menos son Milpalta, Magdalena Contreras y Coajimalpa, pero bueno, vemos Iztapalapa y Gustavo Madero son las que tienen más. Entonces, tengo esta primera representación y es posible porque tengo una clave geoestadística a nivel de la alcaldía. Lo siguiente fue ahora ver qué pasa a nivel de colonia. Y bueno, utilicé los datos de las poligonales de colonias de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. Y entonces se dan cuenta que el mapa cambia radicalmente, ¿no? O sea, aquí los que saltan así a primera vista son Gustavo Madero e Iztapalapa, pero cuando hago la representación por colonia, ya no hay un patrón tan claro, ¿no? O sea, ya dentro no es todo Gustavo Madero y no es todo Iztapalapa, ¿no? De hecho, aquí resaltan estas dos colonias que están en Iztacalco, que están con el límite con el Estado de México. Y bueno, aquí lo que hice fue poner el número de carpetas de investigación, lo ordené de mayor a menor, y bueno, aquí la colonia que tengo con más robo de vehículo en ese periodo fue Agrícola Oriental, que está en Iztacalco con 38 registros. La que sigue es Santa María la Ribera, que es este polígono, en la alcaldía Cuauhtémoc con 27 datos, después la Agrícola Pantitlán, que es esta la vecina de Agrícola Oriental con 23, Lomas de Plateros en Álvaro Obregón con 18 y así, etcétera, 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 ¿no? Entonces vemos que cuando uno hace este cambio de escala, podemos ir encontrando más detalle. Ahora, lo siguiente fue hacer un zoom a esta zona, porque, bueno, pues me llamó la atención estas dos colonias, ¿no? Agrícola Oriental y Agrícola Pantitlán. ¿Qué está pasando ahí o qué estaba pasando ahí en términos de robo de vehículo en esas dos colonias? Y ahora hice este mapa, ¿no? Creo que, bueno, este mapa se llama de hotspots o zonas calientes. Y entonces vemos que, pues eso, que la vida aquí, aunque tengo una representación por colonia, la vida no se rige por colonias, ¿no? O sea, si yo vivo en una colonia, no quiere decir que me pueda desplazar a otras o que pueda realizar mis actividades en otras. Entonces, este mapa, digamos que es más real, comillas, y con muchas comillas es real, porque esto solamente me está representando lo que sí fue denunciado. Recordemos que la cifra negra es muy alta, ¿no? Solo 1 de cada 10 delitos es denunciado. Entonces aquí estamos trabajando solamente con este 10% aproximadamente de lo que sí se denunció. Del 90% restante de la cifra negra no sabemos qué pasó, entonces, pues bueno, esos datos los vamos a explorar de otra forma, que ahorita también vamos a platicar. Pero en este momento es el análisis de lo que sí se denunció, que se llama cifra aparente. Es decir, la cifra real está compuesta por una cifra aparente y por una cifra negra. La cifra negra es lo que no se denuncia, la cifra aparente es lo que sí se denuncia y la suma de estos sería la cifra real, que yo creo que sería una cifra utópica porque no creo que podamos conocer una cifra real. Pero bueno, entonces aquí estamos en la esfera de la cifra aparente, ¿no? Haciendo un análisis espacial de lo que sí se denunció y digamos que sería lo más real con todas estas comillas que les acabo de decir, ¿no? De por qué no es tan real, pero bueno, es este análisis. Y entonces aquí nos muestra ya lugares mucho más específicos o sea, porque cuando hablamos del delito robo de vehículo en Ciudad de México, pues no pasa en toda la Ciudad de México, ¿no? Hay ciertos lugares mucho más específicos y esto también sirve para focalizar los recursos, porque pues ya saben que los recursos nunca son suficientes, nunca habrá suficientes recursos para hacer, por ejemplo, un despliegue de vigilancia, etcétera. Siempre tendremos la necesidad de focalizar. Y este tipo de análisis nos sirve para eso, para focalizar los recursos, los esfuerzos a lugares específicos donde se pueda necesitar más. Que también algo importante a mencionar es que este mapa es altamente dinámico. Esto es lo que pasó de enero a julio de 2021, que seguramente será diferente a lo que pasó en enero, julio de 2022. Seguramente habrá un patrón que se pueda mantener, pero no quiere decir que las calles, los cruces de las calles que podamos identificar con se mantengan. Porque la delincuencia es altamente
adaptable, ¿no? Se adapta muy rápido y muy fácil a las nuevas condiciones. Es esto que llaman algunos autores efecto cucaracha, ¿no? Es decir, si nosotros identificamos un lugar donde están ocurriendo muchos robos de vehículos y ponemos una cámara o policía, algo, pues es muy probable que el delincuente, al notar estas medidas preventivas, pues se cambie a la siguiente esquina, ¿no? O se mueva a la colonia de al lado. Eso es lo que llaman efecto cucaracha. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que este análisis es para este momento del tiempo determinado. Entonces ya tiene como un poco más sentido esto que les comentaba al inicio de la sesión, ¿no? Este binomio espacio-temporal, donde los datos geográficos van a estar referidos a un lugar y a un momento del tiempo determinados. No es que se mantengan siempre, ¿no? Ok, después aquí lo que hice fue un zoom a esta zona de estas dos colonias que se acuerdan que era Agrícola Pantitlán y no me acuerdo cuál era la otra, pero era Agrícola Pantitlán y Agrícola Oriental. Entonces, estas dos hice un acercamiento. Aquí cada uno de los puntitos fue un robo de vehículo reportado, ¿no? Entonces, esta sería la representación puntual. Y esto fue posible porque en la página de datos abiertos de la Ciudad de México tiene el par de coordenadas latitud-longitud, que ahorita vamos a ver cómo se miden y a qué se refiere este tema de la latitud-longitud. Entonces, de ahí rehice el mapa de hotspots, pero ya solamente como de esta zona en específico. Y aquí encontramos ya ciertas calles, ¿no? Que donde se concentra este delito. Y bueno, me llamó la atención lo que pasaba en esta calle, que es Sur 16, que sería esta, Sur 16. Y entonces tracé aquí, esta línea que tracé aquí es esta misma línea que tracé acá. Y pues vi que había, ¿no? Ya esta esquina de Rojo Gómez con Sur 16, donde ya podemos hacer un análisis mucho más detallado de las condiciones urbanas que permiten la ocurrencia de este delito. O sea, aquí vemos, por ejemplo, la presencia de comercio semifijo. No sé si sea un tianguis. Bueno, lo siguiente que tuve que haber hecho fue haber ido como físicamente al lugar e investigar pues es esto si siempre está, si se pone un día a la semana, etcétera, ¿no? No lo hice porque pues no era el objetivo del trabajo. El objetivo del trabajo era mostrar la utilización de estas técnicas para el análisis espacial de los delitos. Ya lo que seguiría, como ya la investigación mucho más específica, pues ya sería pues alguien que vaya físicamente, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que se puede hacer. Yo lo hice solamente con estas fotografías de el Street View de Google. Aquí está la esquina del centro bueno, más bien, este es el centro de salud Manuel Pesquería, y entonces vemos, por ejemplo, este tipo de autos que están como, parece que abandonados. Entonces, lo siguiente sería eso, ir al lugar físicamente e inspeccionar si sirve el alumbrado público, etcétera, ¿no? Y lo otro, que se acuerdan que en la tabla de datos abiertos de la Ciudad de México estaba el tema de la hora, el día y la hora de ocurrencia. Entonces, construí esto que se llama reloj heurístico, donde tengo los días de la semana que van de domingo a domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, o sea, toda la semana. Y luego tengo aquí de las 0 horas, las 6 de la mañana, las 12 del mediodía, las 18 horas, es decir, las 6 de la tarde, así hasta las 24 horas. Y yo puedo ver cómo se comporta este delito en términos del horario. En esa colonia en específico, donde parece que ocurre más, es en la mañana. Por ejemplo, aquí vemos como cierta concentración entre las 4 y las 7 de la mañana. Los ¿Reloj domingos... qué, perdón? ¿Mandé? ¿Cómo se llama reloj qué, perdón? Heurístico. Gracias. Vemos que aquí el domingo descansan. Sí, también descansan, también tienen que descansar. La madrugada hay menos, y bueno, este tipo de análisis es muy útil
porque podemos ver lo que pasa en un lugar específicamente, para un tipo de delito específicamente, ¿no? Y aquí, bueno, pues se pueden desencadenar tareas reactivas, pero también preventivas. Los otros relojes que he hecho, se nota, por ejemplo, claramente que hay una correlación entre las actividades que realizan o que realizamos las personas de manera cotidiana y con la ocurrencia de este delito, ¿no? Por ejemplo, el robo, los robos que suceden en la calle, en el espacio público, es mucho más común que sucedan en la mañana, por las mañanas cuando salimos de casa para ir a trabajar o estudiar, y en las tardes cuando regresamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, otro alumno está haciendo un análisis del robo en transporte público, ¿no? Entonces vemos que hay como ciertos lugares donde se concentra así fuertemente y ciertos horarios en los que se tendrían que hacer alguna tarea de tipo preventivo o reactivo. Ok, yo creo que vamos a tomar un descansito. Bueno, no sé si hasta aquí. Ya me acordé de lo que anoté, lo que sigue son los sistemas de coordenadas geográficas, que vamos a ver qué es la latitud y la longitud, cómo se mide y cómo se registra. Y de aquí lo que les quería comentar de este tema es que no todos los delitos tienen autocorrelación espacial. ¿A qué me refiero con autocorrelación espacial? Es esta relación entre el espacio y la ocurrencia de un delito. Aquí en este en particular, que es el robo de vehículo, si yo estoy en un lugar de la ciudad, mi probabilidad de ser víctima del delito sí cambia si yo me muevo en el espacio. Por ejemplo, si estoy en esto que se llama suelo de conservación, que son los bosques acá del sur de la Ciudad de México, pues es menos probable que me suceda algún tipo de delito, de estos delitos que suceden en la calle, en el espacio público, ¿no? Pero no todos los delitos pueden ser tratados de la misma forma. Por ejemplo, la violencia familiar no tiene autocorrelación espacial, porque mi ubicación en la ciudad no me va a dar una probabilidad de ser víctima de este delito, ¿no? O sea, yo podría ser víctima de violencia familiar si vivo en las lomas de Chapultepec o en Chimalhuacán o en donde esté, ¿no? O sea, mi ubicación espacial no me asigna una probabilidad. Para este delito, sí, ¿no? Para esto que sucede en la calle, en el espacio público, sí, para los robos, ser víctima, por ejemplo, de un fraude cibernético, mi ubicación en el espacio tampoco es relevante, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con este comentario es que no podemos echar a la misma bolsa a todos los delitos. Tenemos que pensar si tiene o no esta autocorrelación espacial. O va a haber otro tipo de cosas, como el ejemplo que les decía de mi alumna del tema de desaparición en el estado de Guerrero, pues donde va a estar más asociado a este tipo de actividades de delincuencia organizada, narcotráfico, ¿no? O sea, aquí no importa, bueno, no es tan relevante como en el robo de vehículo, ¿no? El punto es que no pueden ser tratados, los dos delitos no pueden ser tratados de la misma manera. Y creo que esto sería todo hasta aquí. Bueno, aquí lo que intenté con este ejercicio es mostrar la importancia de la representación y el cambio de escalas y por qué es importante el marco estadístico nacional, ¿no? Este análisis fue posible porque pude descargar los datos de esta página de datos abiertos de Ciudad de México, tenía la representación en una tabla de este tipo y yo pude ir haciendo los arreglos de tal forma que pude ir haciendo este análisis hasta llegar a nivel de la calle y del horario en específico en el que puede ocurrir este delito en ese lugar. Y eso fue posible por el tema del marco estadístico nacional y por el tema lo que les decía al principio, de que los datos geográficos tienen este componente gráfico, geométrico y alfanumérico. Entonces, en conjunción me permite hacer este tipo de análisis. Pues no sé si hay algún comentario hasta aquí o... Osvaldo. Adelante, Osvaldo. Sí, una pregunta. Entonces, bajo esta premisa, ¿sería más posible, bueno, y enfocándolo a la cuestión de desapariciones, de acuerdo al número de población, que sea más factible que si uno va al estado de Jalisco o al estado de Tamaulipas, sea más factible
que pueda desaparecer por los números, los índices? Sí, ya lo que pasó en el tiempo ya te da una cierta probabilidad, pero eso tampoco es determinante, ¿no? O sea, si estás, no porque estés en Jalisco e históricamente hay un registro más alto de personas desaparecidas, eso no quiere decir que a ti también te va a pasar, ¿no? Pero ese tipo de análisis lo que nos permite en principio es mostrar espacialmente la ocurrencia de los delitos, porque si yo te enseño una tabla, creo que Jalisco también tiene como 130 municipios, creo, más o menos. Si yo te enseño una tabla y te digo por municipio cuántos desaparecidos, cuántas personas desaparecidas tuvo, pues dices, pues sí, ¿no? Está bien, pero si te enseño un mapa, podríamos empezar a intentar encontrar patrones. Es decir, si hay como alguna concentración espacial, como algún tipo de distribución, y después le podríamos asociar otros datos geográficos, como el que puso Jimena en su proyecto terminal, de cómo se organiza la delincuencia, cómo se organizan los cárteles de droga, por ejemplo, ¿no? Cómo se dividen el territorio, podríamos empezar a hacer interpretaciones o correlaciones. Sí, pero no es determinante, ¿no? Porque Sí. a lo mejor hablar en términos, lo que les decía, de que, por ejemplo, de que me roben el celular, sí tengo una probabilidad más alta de que me roben el celular si estoy en el centro de la Ciudad de México a que si estoy en la periferia, ¿no? O sea, en ese tipo de delitos, sí, mi probabilidad espacial sí cambia. En el tema muy específico de desaparición, es mucho más difícil de calcular una probabilidad o una correlación. No es tan sencillo. Uh-huh. Sí, hago este comentario porque yo a veces insisto mucho en ciertos foros o paneles en relación a que si no, cómo prevenir la desaparición o cómo hacer una política pública para que bajen los índices de desaparición. Porque si seguimos con estos índices de desaparición va a ser algo que si ahorita es bastante difícil, por los números tan altos. Yo estoy en Tamaulipas y en Tamaulipas son 12,000 desaparecidos y se nos complica mucho en la cuestión forense, en la cuestión de identificación, en la cuestión de localizar a las personas y cómo podríamos aplicar una política pública en base a la estadística para tratar de evitar. Y eso es lo que no, y que bueno, y que a lo largo del diplomado sería bueno, porque yo les digo a las víctimas, es que si esto no se interrumpe, no bajan los índices, vamos a estar en lo mismo, ¿verdad? Y esto va a ser algo interminable, ¿no? Soco, si me permites, justo eso que comenta Osvaldo me parece sumamente relevante, y hace rato que estabas mencionando sobre las frecuencias y sobre las calles, recordaba en el diplomado anterior esta interpretación que nos hacía Silvia sobre el lugar donde había desaparecido su hija también, y la esquina exacta en las imágenes también lo que nos mostraba y lo que no nos muestra. Pero definitivamente, Osvaldo, algo que tiene que estar presente y que me parece bellísimo en términos de la inteligencia y del trabajo de investigación que tiene SOCO y el laboratorio y, bueno, en general las personas que hacen todo este trabajo geoestadístico, es el análisis. Y pues quienes son familiares no me dejarán mentir, Javier y otras personas tendrán experiencia. El análisis de contexto es lo que las familias demandan más frecuentemente de las dependencias de las instituciones y es lo que menos se hace. Entonces, algo tan sencillo como hacer un análisis de pronto de los espacios, de esas frecuencias, de las intersecciones de lo que pudiera ocurrir, pero por otro lado, de todos los aspectos que no están aparentemente relacionados, me parece fundamental. O sea, la investigación del GIEI en el caso de Ayotzinapa nos da cuenta del trasiego de droga y de dónde hubo esas recuperaciones, por dónde son los flujos del transporte de amapola, y bueno, nos llevó ese hilo investigador a los camiones, ¿no? Al mentado sexto camión, ¿no? Entonces, creo que eso nos da materia también para la investigación, no solamente para la búsqueda, que deben ir en paralelo. Entonces, vamos relacionando, como bien dices Osvaldo, el módulo jurídico,
esta parte de lo georreferencial, también de lo geoespacial, y el siguiente, que es el análisis de contexto. Y ahí sí deberían estar entrando gente como Socorro, pero también gente que trabaja el tema forense como tú, o en otros aspectos que también trabajan criminalística, porque son solamente varias personas que estén trabajando diferentes disciplinas donde podemos intersectar, y yo coincido contigo. O sea, tenemos que ir camino a la prevención. Si no logramos el tema de prevención, difícilmente vamos a poder atajar también pues este aumento. Pero también seamos honestos, o sea, el tema de impunidad, porque podemos denunciar, pero si la repetición sigue, se acumula, ¿no? Entonces, estos datos, pues los tenemos muy bonitos, espaciales, y ahí están acumulados. Perdón que me haya extendido un poquito este soco, pero era necesario un poco atar esta parte que decía Osvaldo, porque sí tiene una importancia que ustedes también lo vayan viendo sobre las siguientes sesiones que tengamos, y que no pierdan de vista esto que plantea Soco. Me parece sumamente relevante en el tema de prevención. Diego, adelante, por favor. Gracias. Bueno, creo que con lo anterior se resolvió mi duda. Simplemente también tenía otra. ¿Con qué software nos dices que haces estos análisis? Sí, pues se puede hacer con software libre, con QGIS, o también se podría hacer con software de licencia, que es ArcGIS. Bueno, gracias. Sí, si te interesa como con más detalle, podemos, me puedes escribir y podemos hablar. Perfecto, sí, muchas gracias. Un poco retomando el comentario que hacía Osvaldo y que hacía Edgar, me parece importante esta primera parte de la sesión. Quise mostrarles lo que en términos de análisis espacial se puede hacer con estos datos. No quiere decir que en su totalidad se pueda llevar completito a la desaparición, ¿no? Pero es el tipo de cosas que se pueden hacer si tenemos datos. Que es principalmente el problema al que nos enfrentamos. Y bueno, a nivel de forma oficial, tenemos datos a nivel municipal y estatal, pero eso no nos dice gran cosa, ¿no? O sea, podemos solamente llegar a hacer el análisis como el que hizo Jimena, de decir, bueno, en el estado de Guerrero, Iguala es el municipio que tiene una frecuencia más alta en el registro de desaparición, ¿no? Pero hasta ahí, y luego hacer correlaciones de rutas, de trasiego, etcétera, ¿no? De mercados, o sea, es otra historia completamente la que sucede en la frontera norte, ¿no? Con los mercados ilegales, etcétera. Pero bueno, también es importante lo que dice Osvaldo, empezar a ver, pues este sería como nuestro primer saque, nuestra primera aproximación para ver cómo está un fenómeno en un municipio a nivel municipal, y ya iremos cambiando la escala, iremos llegando hasta estos análisis de contexto, que un poco lo que sigue con la segunda y la tercera parte de la sesión es esto: cómo identificar coordenadas, cómo registrarlas y cómo hacer alguna interpretación, una fotolectura, una fotointerpretación de las imágenes satelitales que ya vienen en Google Earth, ¿no? Cómo hacer mediciones, etcétera. Entonces, esta fue como solo la muestra de lo que en términos de técnicas de análisis espacial se puede hacer cuando se tiene datos. Adelante, Javier, por favor. Gracias, Socorro. Está apagado tu micrófono. ¿Ahí se escucha bien? ¿Ahí se escucha bien? Sí, sí. Gracias, Socorro. Me llamó la atención, a fin de cuentas, la información que se tiene es para, bueno, en mi manera de pensar, para implementar políticas públicas. Ahorita que manejabas estos datos, esta información, no sé si la propuesta la podríamos hacer contigo, un ejemplo, pero esto va enfocada a la prevención, a hacer los análisis de contexto, política pública que prevenga precisamente, y no nada más el delito de desaparición, o sea, muchos delitos. Se me ocurrió por planteado así, nosotros apostamos mucho a la prevención, es un índice, por decir, los embarazos en citas, ¿no? El desempleo, los divorcios, la deserción
escolar, este tipo de rangos que si lo atacamos desde un principio. Me parece que se está cortando tu señal, Javier, si quieres apagar la cámara. Datos que tú de alguna... Y me pareció muy importante cómo manejas este diagrama, cómo es el circular que manejaste. Se me hizo muy interesante porque manejando estos datos podríamos implementar esto que te decía de la prevención. ¿Has pensado en incluir estos parámetros que acabo de mencionar? Bueno, lógicamente, entre otros, porque se me hace muy importantísimo y de ahí partir precisamente a una política pública de prevención, no nada más del delito de desaparición, creo que se incluirían varios, ¿no? Como por decirle, el plantear, el llevar estos programas a las escuelas, a los programas de escuela de padres. O sea, tengo tantas ideas en la cabeza que podríamos aplicar ahí. ¿Se te ha ocurrido esta parte, Socorro, de implementar estos rangos que te acabo de mencionar, entre otros, lógicamente? Sí, Javier, sí es algo que se hace. Eso se llama en criminología factores protectores y factores de riesgo, que son estas condiciones que siempre les digo a mis alumnos, no es que A te va a llevar a B, no es que si cumples como con estos test que hacíamos cuando teníamos 15 años en las revistas, ¿no? Que si tienes A, B y C, entonces te va a pasar D. No es una cosa así tan directa, pero sí hay ciertas cosas que pues que en conjunto podrían llevar a una persona a tomar la decisión de insertarse en actividades delictivas, ¿no? Embarazos tempranos, deserción escolar, o sea, sí existe, si tú quisieras hacer una revisión en la bibliografía, te recomendaría que le echaras un ojo al tema de factores de riesgo y factores protectores, que son todo este conjunto de cosas que mencionabas. Pues sí se hace también en un análisis mucho más amplio, se tendría que incluir esto, se tendría que incluir el análisis de los espacios públicos, de cómo se utilizan, de quién los utiliza, es algo muchísimo más amplio. Esto que les mostré es solo una partecita así súper chiquita, porque además les decía, es solamente el 10% de lo que sí se denunció, ¿no? Lo que no se denunció es lo más complicado a veces de trabajar y lo que hemos hecho en el laboratorio es trabajar con temas de cartografía social o cartografía participativa para recuperar el conocimiento experto de las personas. Esto ya se los contará Lau la próxima semana. Acordamos que ella hable de este tema de la cartografía social, pero es una forma de mapeo comunitario, etcétera. Es una forma de obtener datos de las personas, ¿no? De esto que no fuimos a denunciar. Angélica, por favor. Gracias, Socorro. Pues yo nada más hacer como un comentario, ¿no? O sea, a mí me parece muy bien todo lo que nos has presentado, pero porque creo que tú tienes el acceso a las estadísticas y bueno, como decías, también hay una cifra negra que es muy grande. Sin embargo, nosotros acá en Morelos hemos visto que no se alimentan las bases de datos, que de hecho en algún momento hasta pareciera que, bueno, la comisión de búsqueda le pide a Morelos datos para registrar las fosas que existen en Morelos, y aquí el gobierno dice que solamente hay 2 fosas, cuando nosotros hemos visto que hay mucho más. Entonces, creo que es un trabajo titánico para las familias, y yo no es que quiera desmoralizar a los compañeros, de decir, o sea, como dice bien Edgar, lo que más peleamos nosotros es el análisis de contexto. Nosotros ya con las bases de datos que estamos haciendo, justo vemos dónde hay mayor incidencia delictiva, ¿no? Sin embargo, aquí la comisión de búsqueda tiene 2 personas para su análisis de contexto. En la fiscalía no existe un área de análisis de contexto. Lo mandan a la UEX, que es la unidad antisecuestro del Estado, que es la única que hace análisis de contexto, y que además, pues ella ve sus casos y les da prioridad a sus casos. Entonces sería como, y que además las familias ya nos toca buscar, ya nos toca hacer prevención. Hace poco en una reunión decían, pues sí, es que ustedes se enfocan mucho en la búsqueda, pero les falta la prevención. Y si ahorita nos enfocamos a hacer nosotros análisis de contexto y a crear
o a querer crear políticas públicas que claro que hacen falta y que con todos estos datos al gobierno se le facilitaría y no lo está haciendo, porque no lo está haciendo, pues las familias si apenas podemos con todo lo que tenemos como para empezar a crear. Lo que nosotros hemos estado haciendo es dar pláticas en escuelas para la prevención, pero no podemos estar en todo y no es nuestra obligación. Que son herramientas súper buenas para nosotras, sí, pero creo que todavía estamos a mucha distancia y que no debería ser que nosotros empecemos a crear, sino podemos proponerlo, pero no nos corresponde a nosotros. Y bueno, hasta ahí es mi comentario y la verdad que es muy interesante tu ponencia. Gracias. Sí, Angélica, tienes toda la razón, estoy completamente de acuerdo. Incluso yo diría que, pues ustedes, o sea, como familias no tendrían que estar aquí, ¿no? Nadie tendría que estar en esta situación. Y por supuesto que hacer un análisis de este tipo, como el que les acabo de mostrar, que pues, son 5 diapositivas y parece algo muy sencillo, pues a mí me tomó mucho tiempo ¿no? Y yo tampoco quiero que ustedes salgan siendo analistas de información, pero que sí tengan en mente cosas que se pueden hacer, ¿no? Y que en la medida de sus posibilidades vayan ustedes registrando la latitud, la longitud de los lugares a los que vayan, si les es posible comprar un GPS y registrar los lugares que visitaron o que pueden visitar, o si ya están planeando hacer una ruta de búsqueda, pues que previamente puedan ver cuántos kilómetros hay, qué hay cerca, si hay una localidad, qué tipo de vegetación, como cosas contextuales que a ustedes les pueda servir, pero de ninguna manera es mi intención que ustedes salgan siendo expertos de aquí, porque sería pedirles demasiado y bueno, si a ustedes les interesa y quieren aprender algo más, por supuesto que cuentan con el laboratorio, pero no es mi intención. Gracias, Angélica. ¿Alguien más quisiera hacer algún comentario o hacemos Hacemos una pausa si quieres, Socorro. ¿Sí? Entonces Sí. regresamos 10:30. Sí, seguro. Digo, yo nada más quería hacer un último comentario Ajá. de esto de Angie, me parece bien relevante, porque incluso el año pasado, como recordarás, Angie, estábamos acariciando la idea de que el QGIS, ¿no? Pudiera ser algo cercano. Y yo creo que te diste cuenta tú y me di cuenta yo, incluso yo, de decir, ¿para qué diablos podemos usar nosotros esto? ¿O cómo podríamos nosotros usar esto? ¿Nosotros nos toca usarlo? O sea, creo que la pregunta que le está tocando a ella en su historia como familiar me parece relevante porque es hacer conciencia también de lo que le toca al Estado y lo que le toca a las familias. Entonces, eso es importantísimo. Y otra pregunta que deja en el camino y que me parece sumamente relevante es, ¿por qué estamos aquí? Y yo creo que no hay que olvidarlo. O sea, este diplomado no debería existir de entrada y deberíamos estar condenados a que se extinga. O sea, honestamente, no podemos perpetuar este tipo de conocimientos y herramientas desde las universidades. Son necesarios, hay que entrarle. Y apelaría a que más universidades le entren para presionar con el conocimiento, la inteligencia, la investigación desde todas las disciplinas. Pero definitivamente hay que cuestionarnos todo el tiempo por qué estamos haciendo esto. 100,000, 105,000 desapariciones, no 100,000, 105,000, 5,000 en 3 meses, es bárbaro. O sea, es de veras algo que debemos cuestionarnos todos los días. Entonces yo creo que esto que dice Angie me parece importante anotarlo, Soco, porque también nos da parámetros y nos da información de cómo seguir haciendo el trabajo desde la universidad. El laboratorio ha propugnado y ha acompañado también el proceso, los compañeros y compañeras de UAMAPS, incluso en la coformación, colaboración con compañeras de Veracruz, y me parece importante que le entremos todas y todos, pero ciertamente no perdiendo de vista esto que dices, Angie. Yo creo que sí hay que situarlo. Yo siempre he creído que quien tiene el poder, quien tiene las herramientas, quien tiene la capacitación, pero sobre todo los recursos, es el Estado. Entonces, si quieres, hacemos una pausa y regresamos, por favor. Sí, ok. Entonces regresamos a las 10:35. ¿Sí? Ok, regresamos entonces. Gracias.